Seguro que alguna vez has dicho que sí, mientras por dentro algo en ti no te convencía. ¿Alguna vez has aceptado ayudar o escuchar, no porque pudieras, sino porque no sabías cómo decir que no sin sentirte culpable? Tal vez hoy no estás cansado del trabajo, ni de las personas, ni siquiera de las responsabilidades. Tal vez estás cansado de abandonarte, de dejarte siempre para después, de convertirte en el lugar donde todos descansan, mientras tú ya no tienes donde apoyarte. Esta no es una historia sobre egoísmo. Es una historia sobre límites. Sobre lo que ocurre cuando el corazón es bueno, pero no sabe protegerse. Hoy te voy a contar la historia de Óscar, un hombre conocido por todos por su generosidad, por su disponibilidad, por su incapacidad para decir que no. Un hombre que aprendió, a un precio alto, que ayudar a todos no sirve de nada si al final te pierdes a ti. Y mientras escuchas esta historia, tal vez descubras algo inquietante. Que Óscar no está tan lejos de ti. Que su cansancio se parece demasiado al tuyo. Y que quizá ha llegado el momento de aprender una verdad incómoda, pero liberadora. Decir no no te hace malo. Te hace libre. Óscar siempre estaba. Si alguien necesitaba ayuda, Óscar aparecía. Si alguien pedía un favor, Óscar asentía. Si alguien tenía un problema, Óscar escuchaba, cargaba, resolvía. En su pueblo decían que era buena persona. Y lo era. Pero nadie se preguntaba cuánto le costaba serlo. Óscar aprendió muy pronto que decir sí era seguro. Que decir sí evitaba miradas incómodas. Que decir sí garantizaba aprobación, sonrisas, palabras bonitas, que duraban justo lo necesario para volver a pedirle algo más. Y sin darse cuenta, su vida se fue llenando de otros, mientras la suya quedaba siempre para después. Tal vez te suene familiar. Óscar no decía sí porque tuviera fuerzas. Lo decía porque tenía miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a ser malinterpretado. Miedo a que, si un día decía no, dejara de ser querido. Así que se convirtió en alguien imprescindible para todos, excepto para sí mismo. Por dentro, algo empezaba a dolerle. Un cansancio que no se quitaba durmiendo. Una tensión constante en el pecho. Una sensación silenciosa de estar viviendo la vida de otros, mientras la suya pasaba de largo. Pero Óscar no sabía ponerle nombre a eso. Solo sabía seguir adelante. Sonreír. Cumplir. Aguantar. Porque nadie le enseñó que poner límites no es rechazar. Que cuidarse no es egoísmo. Que decir no también puede ser una forma de amor. Y así, poco a poco, Óscar empezó a confundirse. Confundió ser necesario con ser valioso. Confundió con placer con amar. Confundió aguantar con ser fuerte. Hasta que un día, su cuerpo, que siempre escucha antes que la mente, decidió hablar. Y cuando el cuerpo habla, ya no hay excusas que lo callen. Aquel día comenzó como todos los demás. Óscar se levantó temprano, aunque su cuerpo pedía quedarse un poco más. Había dormido, pero no había descansado. Porque hay cansancios que no se arreglan con horas, sino con decisiones. Apenas terminó su primer café. Llegó la primera petición. Luego otra. Y otra más. Un favor pequeño, decían. Solo un momento, insistían. Tú siempre puedes, confiaban. Y Óscar, como siempre, asintió. Mientras su agenda se llenaba. Su energía se vaciaba. Cada sí sonaba amable por fuera. Pero por dentro, era un paso más lejos de sí mismo. Tal vez tú también lo has sentido. Esa presión en el pecho. Cuando sabes que deberías parar, pero no paras. Ese cansancio que se disfraza de responsabilidad.
Esa culpa anticipada, que aparece incluso antes de atreverte a decir no. A media tarde, Óscar ya no escuchaba bien. No porque no quisiera, sino porque algo dentro empezaba a apagarse. Las manos le temblaban levemente. La espalda le pesaba. La cabeza le daba vueltas. Pero aún así, siguió. Porque siempre había alguien más. Alguien con una urgencia. Alguien con una necesidad. Que parecía más importante que la suya. Hasta que cayó la noche. Óscar llegó a casa. Y el silencio lo golpeó más fuerte que cualquier palabra del día. Se sentó. Y por primera vez, no tuvo fuerzas ni para sostenerse a sí mismo. Ahí, en medio de esa quietud incómoda, llegó la pregunta que llevaba años evitando. ¿Cuándo fue la última vez que viví para mí? No hubo respuesta inmediata. Solo una sensación amarga. La certeza de que había estado presente en todas las vidas. Menos en la suya. Y entonces lo entendió. Aunque aún no sabía qué hacer con ello. No estaba cansado de ayudar. Estaba cansado de no ser tenido en cuenta. Ni siquiera por él mismo. Esa noche, Óscar no durmió bien. Pero algo empezó a despertarse. La intuición de que seguir así ya no era una opción. Óscar no sabía muy bien por qué fue a buscarlo. No había una urgencia concreta. No había una pregunta clara. Solo una sensación persistente. Como cuando sabes que algo dentro de ti ya no puede seguir igual. Leonardo vivía a las afueras del pueblo, en una casa sencilla. De esas que no impresionan por fuera pero sostienen una calma que se siente apenas cruzas la puerta. Dicen que había vivido mucho. Y que, por eso mismo, hablaba poco. Cuando Óscar llegó, Leonardo no preguntó qué necesitaba. Solo lo miró. Y ese silencio, extrañamente, fue el primer alivio que Óscar sintió en días. «Estás cansado», dijo Leonardo al fin. No como quien acusa, sino como quien nombra algo evidente. Óscar asintió. Pero las palabras tardaron en salir. Porque a veces el cansancio más profundo no se explica. Se confiesa. Siempre intento ayudar, dijo por fin. No sé hacerlo de otra manera. Y aún así, me siento vacío. Leonardo no respondió enseguida. Se levantó despacio. Y lo invitó a caminar. Llegaron hasta el río. El agua avanzaba con fuerza. Pero sin desbordarse. Leonardo se detuvo. Y señaló las orillas. Míralo bien, dijo. El río no es violento. Porque tenga fuerza. Se vuelve destructivo. Cuando no tiene límites. Óscar guardó silencio. Algo en esa imagen empezaba a encajar. ¿Te enseñaron?, continuó Leonardo. Que decir no es herir. Que poner límites es rechazar. Pero nadie te explicó que vivir sin ellos es desaparecer. Óscar sintió un nudo en el pecho. ¿Y si se enfadan?, preguntó. ¿Y si dejo de importarles? Leonardo lo miró con calma. ¿Quién se ofende porque dices no? No te veía como persona. Te veía como recurso. El aire pareció detenerse. Decir no, añadió. No cierra el corazón. Lo protege. Es decir, ahora no puedo abrir la puerta sin que mi techo se caiga. Óscar respiró hondo. Por primera vez, no se sintió juzgado. Solo comprendido. Pero decir que no me da miedo, admitió. Siento culpa. Leonardo asintió. La culpa aparece cuando te has olvidado de ti durante demasiado tiempo. Pero escúchame bien, Óscar. Cada vez que digas no con honestidad, es un sí a tu paz. El río seguía fluyendo, firme y sereno dentro de sus orillas. Y Óscar entendió algo que nunca nadie le había dicho. Cuidarse no es traicionar a nadie. Es empezar a existir
Óscar regresó a casa con algo nuevo en el pecho. No era valentía todavía. Era claridad. Y a veces, eso ya lo cambia todo. Las palabras de Leonardo no dejaron de resonar en su cabeza. No como una orden, sino como una invitación incómoda. Empieza a respetarte. Al día siguiente, la vida no hizo excepciones. Las peticiones llegaron igual que siempre, con mensajes o llamadas. Personas que asumían que Óscar estaría disponible. Y ahí estaba él, con el cuerpo tenso. Y el corazón acelerado, sabiendo que esta vez no podía seguir fingiendo. La primera vez que alguien le pidió ayuda, Óscar sintió el impulso automático de decir que sí. ¿Lo conoces? Ese reflejo aprendido. Esa respuesta que sale sola. Antes de preguntarte si puedes. Pero esta vez, hizo algo distinto. Respiró. Y con voz baja, pero firme, dijo: te agradezco que cuentes conmigo. Pero ahora no puedo. El silencio que siguió le pareció eterno. Su mente se preparó para lo peor. Para el enfado. Para la decepción. Para el rechazo. Pero nada de eso ocurrió. La otra persona asintió. No con entusiasmo, pero con respeto. Y siguió su camino. Óscar se quedó quieto. Sorprendido. El mundo no se había caído. Nadie lo había abandonado. El cielo seguía en su sitio. Más tarde, vino otra petición. Y luego otra. Algunas personas aceptaron su límite. Otras fruncieron el ceño. Algunas se alejó. Y aunque dolió, también fue revelador. Óscar empezó a entender que no todas las relaciones estaban hechas para quedarse. Cuando dejaba de dar, y lejos de romperlo, esa verdad lo alivió. Porque por primera vez, sus decisiones no estaban dictadas por el miedo, sino por el respeto. Cada no le temblaba un poco. Pero cada no lo hacía sentirse más entero. Descubrió que decirlo con cariño, con honestidad, sin justificar su existencia, no lo volvía duro. Lo volvía claro. Y la claridad, aunque al principio incomoda, termina ordenándolo todo. Óscar empezó a llegar a casa. Con energía. A dormir mejor. A escucharse. Y entendió algo esencial. Las personas que lo querían de verdad no necesitaban que se agotara para quedarse. Porque el amor auténtico no se construye sobre el sacrificio silencioso. Se construye sobre la verdad. Óscar ya no era el mismo. No porque se hubiera vuelto frío. Ni distante. Ni egoísta. Sino porque había dejado de traicionarse. Empezó a caminar distinto. A hablar sin prisa. A escuchar, sin desaparecer en el intento. Y entonces ocurrió algo inesperado. Cuando Óscar empezó a respetarse, el mundo empezó a colocarse a su alrededor. Algunas personas se quedaron. Otras se fueron. Y ambas cosas estuvieron bien. Porque Óscar comprendió, al fin, que no todo lo que se va es una pérdida. A veces es espacio. Espacio para respirar. Espacio para vivir. Espacio para ser. Recordó el río del que hablaba Leonardo, fuerte y constante. Libre, gracias a sus orillas. Y entendió que los límites no lo encogían. Lo sostenían. Cada vez que decía no con honestidad, algo dentro se alineaba. Su cuerpo descansaba. Su mente se aquietaba. Su corazón dejaba de cargar culpas que nunca le pertenecieron. Y ahora quiero hablarte a ti. A ti, que quizá estás cansado de ser siempre el que puede. El que escucha. El que cede. El que aguanta. A ti, que has confundido amor con sacrificio. Y bondad con desgaste. Escúchame bien. Decir no no te hace menos humano. Te hace consciente. Poner límites no rompe relaciones verdaderas. Las filtra. ¿Quién solo te quiere cuando te entregas entero? No te quiere,
te consume. Tu paz no es negociable. Tu descanso no es un lujo. Tu bienestar no es egoísmo. Es responsabilidad. Porque nadie puede cuidarte si tú no empiezas. Oscar no aprendió a decir no para alejarse del mundo. Aprendió a decirlo para quedarse, sin perderse. Y tal vez hoy, esta historia no llegó a ti por casualidad. Tal vez es una invitación a escucharte, a respetarte, a decir, por primera vez, ese no que tanto miedo te da, pero que tanto te va a liberar. Aquí seguimos contando historias que no te enseñan a endurecerte, sino a habitarte. Si este relato te habló, si tocó algo que llevabas tiempo callando, compártelo. Y empieza hoy a cuidar tu paz. Porque cada no que dices con verdad es un sí a la vida que te debes.